Atrapé a mi prometido y a mi madrastra enredados en el viejo almacén. Justo cuando iba a entrar, mi papá me sujetó del hombro y me susurró al oído con una frialdad que me heló la sangre: déjalos actuar, mañana tendrás un buen espectáculo. ¿Un espectáculo? Sí, uno en el que yo era la directora, lista para convertir la boda de sus sueños en un verdadero infierno. Bienvenidos de nuevo a este rinconcito de confidencias. Hoy es el segundo aniversario del fallecimiento de mi mamá. La luz dorada del atardecer en Ciudad de México se filtraba entre las hojas, pintando destellos sobre la calle que conducía a la vieja casa familiar. Podría ser un día triste, pero en mi corazón había un calorcito de alivio. Esta noche, Damián, mi prometido, vendrá conmigo a la casa de mi mamá para encender un incienso. Aunque ella ya no está, él quería conocer formalmente a su futura suegra. Soy Ana Sofía, tengo 26 años y soy jefa de análisis financiero en un fondo de inversión. Por fuera, mi vida parece perfecta: un papá exitoso, un trabajo estable y un prometido como Damián. Él es arquitecto, talentoso, amable y cálido. Durante los 3 años que llevamos juntos, ha sido mi apoyo incondicional, especialmente después de que mamá falleciera repentinamente por un infarto. Me prometió cuidar y amarme como lo haría mi madre, y yo confié ciegamente. Pero la vida rara vez es un cuento de hadas. Mi único consuelo era mi papá, pero desde que se casó con Valeria, mi madrastra, que apenas me lleva 6 años, nuestra relación se fue distanciando. Mi papá, don Manuel, es un hombre exitoso que ha pasado toda su vida en los negocios. Quizá la soledad después de la muerte de mamá lo llevó a buscar compañía. Valeria, joven, bonita y de palabras dulces, rápidamente se ganó su cariño. Yo traté de aceptarla, verla como una hermana, me decía que mientras mi papá fuera feliz, todo estaba bien. Pero nunca pude quererla de verdad. Había algo en ella que me ponía en alerta. Su mirada hacia mí y hacia Damián a veces tenía un brillo extraño, un cálculo escondido tras su sonrisa perfecta. Damián siempre me decía que no pensara tanto, que era demasiado sensible, que Valeria solo quería acercarse más a la familia. Incluso la elogiaba como mujer moderna y educada. A veces los veía conversar y parecía que conectaban mejor que conmigo. Yo trataba de ignorar esos sentimientos, culpándome por ser celosa y desconfiada. No quería que mis emociones arruinaran la relación de nadie. El coche se detuvo frente a la vieja reja de la casa familiar. Después de la muerte de mamá y la mudanza de papá, había dejado el lugar intacto, solo contratando a alguien para limpiarla semanalmente. Bajé del auto con el corazón pesado. Llamé a Damián, pero no contestó, probablemente estaba en una reunión. Decidí entrar primero para preparar la ofrenda a mi mamá. La casa estaba silenciosa. Empujé la puerta apenas un poco, y un escalofrío recorrió mi espalda. Sí, estaba cerrada con llave después de la limpieza del fin de semana pasado, pero algo no estaba bien. Entré adentro. El silencio en la casa era tan extraño que daba miedo. ¿Hay alguien aquí?, pregunté, pero solo el eco de mi propia voz me respondió. Caminé por la sala, todo estaba en orden, excepto por un detalle que me hizo detenerme en seco: unos tacones caros acomodados perfectamente en el mueble para zapatos. Eran de Valeria. No podía confundirme. La vi usarlos en el cumpleaños de mi papá la semana pasada. ¿Qué hacía ella aquí? ¿Y por qué vendría sola, sin avisar? Entonces noté otro par de zapatos junto a los de ella. Unos zapatos de vestir color café, brillantes, de un estilo que yo conocía demasiado bien. Eran de Damián. Se los regalé para su cumpleaños el año pasado. Sentí el corazón dar un vuelco violento. Damián y mi madrastra, los dos estaban aquí, en la casa vieja de mi mamá, justo el día del aniversario luctuoso de ella. 1000 preguntas me atravesaron la mente. ¿Y si, solo quizá, habían venido temprano para prepararme alguna sorpresa? Me aferré a ese pensamiento ingenuo aunque, dentro de mí, una tormenta ya se estaba formando. Entré más adentro de la casa. No había nadie en la sala, tampoco en la cocina. Estaba a punto de subir las escaleras cuando escuché algo. Un ruidito suave. Una risa ahogada que venía del fondo del pasillo. El sonido salía del cuarto de Tríquez,
Un cuartito viejo bajo las escaleras donde guardábamos cosas que ya no usábamos. La risa era la de Valeria. Y mezclada con ella estaba la voz profunda de Damián. El hombre que pronto sería mi esposo. Mi cuerpo se quedó paralizado. Las piernas me pesaban como si estuvieran clavadas al piso. ¿Por qué estaban en ese cuarto? ¿Qué estaban haciendo? Un presentimiento oscuro se apoderó de mí, apretando mi pecho hasta doler. No quería creerlo. No podía creerlo. Me repetí que quizá estaba confundida, que seguro todo era producto de mi tristeza. Pero mi mente no me dejó huir. Tenía que saber la verdad. Avancé con pasos suaves, silenciosos, como un gato. Y mientras más me acercaba, más nítidos se volvían los sonidos dentro del cuarto, susurros, respiraciones agitadas, y otros sonidos que ninguna mujer en el mundo quisiera escuchar saliendo de su prometido. Mis oídos zumbaban. Sentí que todo a mi alrededor se movía. Me apoyé en la pared fría para no caer. La puerta del cuarto estaba apenas entreabierta. Con la mano temblorosa la empujé un poco más. Solo un poco. Lo suficiente para destruirlo todo. La escasa luz que entraba desde el pasillo iluminó una escena que jamás podré borrar de mi mente. Ahí estaban. Damián y Valeria. Enredados uno con el otro encima del viejo sillón polvoriento. La ropa revuelta, las caras encendidas por el deseo, tan perdidos en su traición que ni cuenta se dieron de mi presencia. El aire se me escapó de los pulmones. No podía respirar. El pecho me ardía como si 1000 cuchillos me atravesaran al mismo tiempo. Las lágrimas me corrían por la cara, pero no podía sollozar. Ni un sonido. Solo un vacío helado. Esa traición era demasiado cruel. Demasiado asquerosa. Y sucedía justo en la casa de mi mamá, en el día dedicado a su memoria. No era solo una traición. Era una humillación brutal para mí y una falta de respeto imperdonable para mi madre. La rabia y el dolor se elevaron dentro de mí como un volcán a punto de estallar. Quería gritar. Quería entrar a golpes, arrancarles la máscara hipócrita a esos dos. Quería que el mundo entero supiera el asco de lo que estaban haciendo. Me tambaleé y levanté la mano para aventar la puerta de golpe, pero justo en ese instante una mano fuerte y firme cayó sobre mi hombro, deteniéndome. Me giré sobresaltada. Era mi papá. No sé desde cuándo estaba parado detrás de mí. Su rostro no mostraba sorpresa ni enojo, como yo esperaba. Al contrario, estaba calmado, tan calmado que daba miedo. Sus ojos no estaban puestos en mí, sino clavados en la rendija de la puerta, donde aquella escena asquerosa seguía desarrollándose. En su mirada había una frialdad y un cálculo que jamás había visto en él. Quise hablar, pero él se llevó un dedo a los labios, ordenándome guardar silencio. Luego se acercó a mi oído y susurró una frase que jamás olvidaré, más helada que cualquier invierno. Déjalos. Que sigan actuando. Mañana vas a ver el verdadero espectáculo. ¿Un espectáculo? ¿De qué espectáculo hablaba cuando la peor tragedia de mi vida estaba ocurriendo justo delante de mí? Yo no entendía nada. Ni por qué estaba tan tranquilo, ni cómo podía soportarlo. En mi pecho se mezclaban la traición, el dolor y una angustia enorme por aquella actitud tan inexplicable del hombre al que siempre había respetado. Si tú también tienes curiosidad por saber cuál era ese espectáculo que mi papá planeó y cómo convertí la boda perfecta de esos dos en una pesadilla, no te pierdas la siguiente parte. La mano de mi padre se apretó sobre mi hombro, firme, fría, como si me jalara de vuelta a la realidad para evitar que me dejara consumir por la locura. Yo quería gritar, luchar, romper algo, pero mi cuerpo entero estaba rígido, como si fuera de piedra. El aliento de mi papá golpeó mi oído, no había temblor, no había rabia, no había dolor. Solo una calma aterradora. Me fue alejando paso a paso del pasillo oscuro. Alejándonos de la casa contaminada por la traición. Salimos al patio y el aire frío de la noche me golpeó la cara con fuerza, pero ese frío no se comparaba con el que llevaba en el pecho. Sin decir una palabra, mi papá abrió la puerta de un coche que yo nunca le había visto y me empujó con suavidad a sentarme en el asiento del copiloto. Luego se subió y cerró la puerta de un portazo.
El interior del auto quedó en un silencio mortal. Solo podía escuchar mi corazón golpeando contra mis costillas. No aguanté más. Papá, lo viste, ¿verdad? Mi voz se quebró en un sollozo desesperado. Lo viste todo. ¿Por qué? ¿Por qué me detuviste? ¿Por qué estás tan tranquilo? Ella es tu esposa, y él se supone que será mi marido. Hicieron eso en la casa de mamá, hoy, en su aniversario. ¿No te duele? Mi papá seguía mudo. No me volteaba a ver. Sus ojos estaban fijos en la oscuridad frente al auto, hacia la reja de la casa, que ahora parecía un monstruo dormido. Sus manos, curtidas por años de trabajo, se aferraban al volante con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos. Yo sabía que estaba conteniéndose. Que debajo de esa calma había una furia enorme, muy bien reprimida. Papá, di algo. Y grité, golpeando el tablero con ambas manos. No entiendo nada. No entiendo. Y cálmate, Ana Sofía, dijo por fin, con una voz ronca y extrañamente ajena. Las lágrimas no arreglan nada. Si haces un escándalo, ¿qué ganas? Solo te verás como una pobre mujer engañada, y el acto que ellos están montando terminará justo como quieren. ¿Acto? ¿Dijo que eso era un acto? Me quedé helada. Él finalmente giró la cabeza para mirarme. Bajo la luz tenue del poste de la calle, vi en sus ojos no solo frialdad, sino también un dolor profundo, escondido muy dentro. ¿Y todavía creías que tu papá era tan tonto que no se daba cuenta de la verdadera cara de esa mujer? ¿Que no veía la falsedad en los ojos de tu futuro esposo? Mi papá suspiró, un suspiro cargado de peso, de planes y de remordimiento. Ana Sofía, yo ya sabía esto desde hace tiempo. Desde hace más de 6 meses, dijo, y mis oídos casi dejaron de funcionar. 6 meses. 6 meses que él sabía y no me dijo nada. ¿Por qué? Logré preguntar, la voz temblando. Porque esto no es solo un simple affair, su tono se endureció. Es un plan cuidadosamente calculado. ¿Sabes qué día es mañana? Negué con la cabeza, completamente en blanco. Mañana es su boda. Mis piernas se debilitaron. Damián y Valeria iban a casarse mañana. Mientras tanto, Damián todavía era mi prometido, y Valeria seguía siendo la esposa de mi papá. Esto era demasiado absurdo. Demasiado loco. Desde el primer día que Valeria puso un pie en esta casa, yo investigué todo sobre ella, continuó papá, sin darme tiempo de reaccionar. Su historial parecía limpio, demasiado limpio. Huérfana, criada por familiares lejanos, estudiando en una universidad común, sin nada sobresaliente, pero con relaciones muy complejas y, sobre todo, una cuenta bancaria en el extranjero con mucho dinero. Y Damián, papá apretó los dientes al mencionar su nombre. ¿Creías que era un arquitecto pobre y talentoso que se hizo solo? Todo era mentira. Su familia no era pobre. Sus padres eran empresarios de bienes raíces poderosos en su ciudad natal. Ellos construyeron una fachada perfecta para acercarse a ti, para engañar tu corazón. Me quedé paralizada. Cada palabra de papá era como levantar un velo, revelando una verdad aún más cruel de lo que podía imaginar. Los 3 años de amor que creí tener, eran una farsa. El arquitecto pobre y cariñoso al que entregué mi corazón no existía. ¿Cuál era el objetivo de todo esto? Pregunté con la voz ronca. La herencia. Toda la herencia de nuestra familia, respondió. No solo querían dinero, también querían la empresa, el legado que tu mamá y yo construimos. Su plan era que Valeria se divorciara de mí y se quedara con la mitad de todo. Al mismo tiempo, Damián te casaría y, con tu amor ciego, pronto tomaría el resto de la herencia. Se unirían y serían dueños de todo lo que tenemos. ¿Y la boda de mañana? Susurré, horrorizada. Es la última jugada de su plan. Ya tienen todo preparado. Fingirían que lo sorprendí en flagrancia para que yo me viera obligado a divorciarme y dividir los bienes. Pensaron que yo me quedaría callado por orgullo, y que tú, devastada y en shock, serías manipulada fácilmente. Pero se equivocaron.
No sabían que esta zorrita astuta me miró con un destello en los ojos, ya conocía cada uno de sus movimientos. El dolor dentro de mí empezó a transformarse. La tristeza se convirtió en furia helada. Había sido engañada, usada, convertida en una pieza de un juego sucio. Y mamá, el alma de mamá en el cielo debía estar sufriendo al ver esto. De entonces, pregunté, levantando la mirada, con los ojos llenos de determinación, ¿qué es ese espectáculo del que hablabas? Papá me miró y, por primera vez, vi un brillo de satisfacción en sus ojos. Mi papá puso una mano firme sobre mi hombro, dándome un golpecito lleno de confianza. Ellos ya prepararon el escenario, ya tienen a sus actores, dijo con una media sonrisa. Así que ¿por qué no nos unimos un ratito a la función, eh? Pero mañana, la protagonista no serán ellos, será tú, Ana. Encendió el coche y este comenzó a avanzar lentamente, dejando atrás la calle silenciosa. Ahora vete a descansar, continuó. Mantén la cabeza fría. Mañana no serás una víctima, mañana vas a entrar como una reina al escenario, lista para recuperar todo lo que es tuyo. El carro se adentró en la noche, dejando atrás la casa llena de recuerdos y traiciones. Miré mi reflejo en la ventana. Ya no reconocía a la chica frágil y enamorada de ayer. En mis ojos solo quedaba fuego. Un fuego hecho de rabia y decisión. Mi papá quería que yo actuara. ¿Pero qué papel esperaba que interpretara? ¿Una víctima lastimada o una verdugo que no perdona? El coche no tomó el camino hacia la casa donde él vivía con la señora Teresa, sino que se desvió hacia otra zona completamente distinta, el fraccionamiento San Ángel Premium, un lugar aislado y elegante. Nos detuvimos frente a la mansión más grande del barrio, hermosa y majestuosa. Era la casa principal de nuestra familia, donde crecí junto a mi mamá. Después de que ella falleció, papá se mudó y me dejó este lugar como mi propio refugio. Yo casi no volvía, porque cada rincón arrancaba un pedazo de mi corazón. ¿Por qué venimos aquí? Pregunté con la voz aún rasposa. Papá apagó el motor, volteó hacia mí. En su mirada ya no había frialdad, sino fuerza mezclada con cariño. Porque esta es tu casa. Y desde este momento, nuestra guerra empieza aquí, en tu fortaleza, dijo con firmeza. Ana, tú no eres una pobrecita que va a armar un escándalo por celos. Tú eres la dueña de este lugar, la heredera de tu madre, la señorita de la familia Paredes. Mañana no vas a presentarte como alguien traicionada, vas a presentarte como quien dicta la sentencia. Sus palabras recorrieron todo mi cuerpo como electricidad, disipando la sensación de vacío. Tenía razón. Ya no era una pobre infeliz. Ya había llorado demasiado. Ya había sido débil suficiente. Apenas cruzamos la puerta, las luces de la mansión se encendieron. Me quedé helada al ver al señor Hugo, el abogado que había trabajado con mi familia por décadas, esperando en la sala. Junto a él había una montaña de carpetas y documentos. Al verme, el señor Hugo se levantó, con una mirada llena de lástima, pero también de seriedad. Buenas noches, Ana. Tu papá ya me contó todo. Siento muchísimo lo que has vivido. Papá me señaló para que me sentara. El señor Hugo abrió varias carpetas mientras continuaba. Tu papá y yo hemos estado juntando pruebas durante 6 meses. Me entregó otro paquete de documentos. Temblando, comencé a revisar. Había fotos de Luis, mi prometido, tomados de la mano con la señora Teresa en hoteles de lujo. Había registros de las reuniones secretas entre ellos. Había estados de cuenta de un banco en Suiza a nombre de Teresa con cantidades enormes sin explicación. Y estaba también el expediente real de la familia de Luis, una familia rica dedicada a la compra de terrenos, conocida por sus negocios turbios. Y ella pensó que yo no sabía nada, dijo mi papá, la voz grave. Teresa estuvo sacando dinero a escondidas y mandándolo al extranjero. Se unió con Luis para crear proyectos falsos y robarle a la empresa. Se creyó muy lista, pero cada peso que movió, cada cita con Luis, todo lo estuve vigilando. El señor Hugo agregó. Con estas pruebas, legalmente podemos hacer que Teresa se vaya sin un solo centavo. Y no solo eso, también podría terminar en la cárcel por fraude y robo.
Y Luis no escapa. A él le toca el cargo de cómplice. Al ver todas las pruebas frente a mí, por fin entendí la paciencia y el tormento que mi papá había tenido que soportar durante 6 meses. Había tenido que actuar como un esposo ciego, como un padre indiferente, solo para esperar el momento correcto, para que ellos mismos se delataran. Pero eso no bastaba. Los ojos de mi papá se volvieron más afilados. No quería solo que perdieran su dinero. Quería que quedaran humillados y destrozados. Quería que pagaran por la vergüenza que le hicieron a mí y a mamá. Y yo sería la encargada de ejecutar esa sentencia. Me miró de pies a cabeza y luego negó con la cabeza, pero no de la forma que esperaba. Le marcó a alguien rápidamente. Y sí, manda que lleguen a la casa principal en media hora. Media hora después, un equipo profesional llegó, estilistas, maquillistas y expertos en moda de la ciudad. Traían percheros llenos de ropa de marca y cajas con maquillaje brillante. Yo los miraba sin entender nada. Papá sonrió, una de esas sonrisas que rara vez mostraba. La hija de Paredes Nam no puede salir pareciendo un gatito mojado. Tienes que parecer una tigresa a punto de cazar. Durante 2 horas me quedé sentada como muñeca mientras trabajaban. Mi cabello largo y suave fue cortado y teñido de un elegante tono castaño. Mi rostro, normalmente sencillo, fue maquillado con precisión, resaltando los ojos para hacerlos profundos y poderosos. Finalmente, me dieron un vestido de seda color esmeralda, simple pero con un aire de nobleza difícil de describir. Cuando salí del vestidor, todos se quedaron en silencio. Miré mi reflejo en el espejo de la sala. La mujer que veía ya no era la estudiante tímida y débil de antes. Era una mujer adulta, hermosa, orgullosa, con mirada firme y decidida. Mi papá se acercó, con orgullo y satisfacción en los ojos. Así sí pareces mi hija. Me entregó una caja de tela roja. Este será el primer regalo que enviarás mañana, dijo. Curiosa, abrí la caja. Dentro, sobre terciopelo suave, había un par de brazaletes de oro con intrincados grabados de dragón y fénix. Era un regalo tradicional que la familia de la novia entrega al novio en una boda. ¿Qué significa esto, papá? Pregunté. Mañana, a la hora señalada, el señor Hugo representará a la familia Paredes y entregará el regalo a los novios en el hotel, dijo papá, con una sonrisa fría. Dirá que es de nosotros, y leerá mal el nombre de la novia frente a todos los invitados. Empecé a entender. Era un golpe psicológico inicial. Generaría caos y confusión en la boda. Sembraría dudas en todos los invitados. Una boda donde ni siquiera se pronuncia correctamente el nombre de la novia, pierde toda su credibilidad. Pero eso solo es el aperitivo, hija, continuó. El plato fuerte lo servirás tú. Me miró con complicidad. ¿Recuerdas el restaurante Lidia, el favorito de tu mamá? El chef principal es amigo mío. Ya he hablado con él para que prepare el menú de mañana con un cuidado especial. ¿Cuidado especial? Fruncí el ceño, sin comprender del todo el plan de papá. Mi corazón estaba a la vez nervioso y emocionado. El regalo de bodas ya había sido enviado, pero ¿qué menú había preparado mi papá para la fiesta? ¿Y cómo convertiría eso la boda de sus sueños en una pesadilla? Esa noche dormí en mi vieja habitación. El aroma de jazmín seco que mi mamá adoraba todavía flotaba en el aire. Por primera vez en días, no tuve pesadillas, el sueño llegó tranquilo. Pero en mi subconsciente sabía que era la calma antes de la tormenta. A la mañana siguiente, me desperté más temprano de lo habitual. La luz del sol entraba por la ventana, iluminando el vestido de seda verde esmeralda colgado cuidadosamente en el closet. Hoy ya no era una chica con el corazón roto buscando justicia. Hoy era una guerrera lista para la batalla decisiva. Mientras me preparaba, mi papá y el señor Hugo ya estaban en el Hotel Gran Plaza, donde se celebraría la boda. Este hotel había sido socio de la empresa de papá por años, así que añadir algunos actores a nuestra función no fue problema. Papá no apareció, se quedó en la sala de control, junto con la gerencia del hotel, observando todo a través de las cámaras de seguridad. Quería que yo fuera la única estrella en el escenario ese día. Alrededor de las 10 de la mañana,
comenzó la primera escena. El señor Hugo, con su impecable traje negro, caminó por el salón con la autoridad de un abogado de renombre. Los invitados ya estaban presentes. Luis y Teresa, vestidos elegantísimos, estaban en la entrada saludando a los invitados con sonrisas fingidas. El señor Hugo se acercó a ellos, seguido por dos asistentes cargando una caja grande de tela roja. «Buenas tardes, novia y novio», dijo con voz clara para que todos escucharan. «Soy Hugo, abogado de la familia Paredes. Hoy, en nombre de los señores Paredes Nam, estoy aquí para entregar un regalo de bodas a los jóvenes». Luis y Teresa se miraron confundidos. ¿Qué familia Paredes? No era la de ella. Pero frente a todos los invitados, no podían mostrar descortesía, así que hicieron una leve reverencia, con sonrisas forzadas. Gracias, señor, balbucearon. Hugo indicó a las asistentes que abrieran la caja. El brillo dorado de los brazaletes de dragón y fénix hizo que todos los presentes quedaran boquiabiertos. Los señores Paredes Nam envían sus bendiciones a TRN Tunduy y a su querida esposa TRN Tanan. Les deseamos 100 años de felicidad. Mi nombre, TRN Tanan, resonó claramente en todo el salón. De inmediato, el lugar quedó en silencio. La música se detuvo y todas las miradas se dirigieron hacia los novios. El rostro sonriente de Luis se congeló, pálido como un papel. Teresa abrió los ojos de par en par, sin poder decir palabra. Los invitados empezaron a cuchichear. ¿Quién es TRN Tanan? ¿Cómo pueden equivocarse así con el nombre de la novia? ¿La familia de la novia no sabe ni el nombre de su propia hija? ¿Habrá algo raro aquí? Los padres de Luis también se veían pálidos y corrieron para tratar de arreglar la situación. Señor Hugo, debe haber un error. Nuestra nuera se llama Nuin NGC Teresa, dijeron apresuradamente. Hugo frunció el ceño, con un aire de sorpresa y molestia. Y Nuin NGC Teresa, ¿verdad? Pero los señores Paredes Nam me dijeron claramente, TRN Tanan. ¿Acaso su hijo estaba intentando casarse con dos mujeres al mismo tiempo? Añadió en tono semi-burlesco. El murmullo entre los invitados se volvió más fuerte, creciendo hasta llenar el salón. Dewey estaba todo nervioso, con el sudor escurriéndole por la frente. Nene, no es eso, balbuceó. Seguramente en las imprimieron mal el nombre, por eso hubo esta confusión. Disculpe. Ah, sí. Y dijo el licenciado Hugo, asintiendo, aunque con una mirada llena de sospecha. Bueno, ni modo, el regalo ya está aquí. El nombre de la novia se sabrá en el escenario en un ratito más. Felicidades a los dos. Luego puso el par de brazaletes en las manos de Dewey con un peso que se sintió más como una sentencia que un regalo, y se dio la vuelta despacio, dejándolos ahí. Rodeados de un caos silencioso y cientos de dudas en las cabezas de todos los invitados. La escena fue un éxito mayor del que esperábamos. El ambiente, que antes estaba elegante y festivo, ahora estaba cubierto por una nube de incomodidad y sospecha. Yo, sentada en la camioneta afuera, viendo todo desde la tablet que mi papá conectó al sistema de cámaras del salón, no podía dejar de reír. Y eso que esto apenas era el calentamiento. La ceremonia formal empezó con una tensión que se podía cortar con un cuchillo. El maestro de ceremonias intentaba animar a la gente con palabras bonitas, pero no podía borrar las caras todos tensas, ni de los novios ni de sus familias. Después del intercambio rápido de anillos, llegó la parte que todos esperaban, el banquete. Los meseros, en sus uniformes blancos impecables, empezaron a empujar los carritos plateados llenos de comida. Todos esperaban platillos finísimos de un hotel de 5 estrellas. El primer plato llegó. Cuando levantaron la tapa de plata, toda la gente se quedó congelada. En un plato de porcelana fina, donde debería haber salmón o sopa de aleta de tiburón, había un plato enorme de panza de cerdo hervida, cortada súper delgada. A un lado, un tazón de salsa de camarón fermentado con ese olor tan fuerte que llena todo. El silencio cayó sobre el salón. Luego vinieron las toses, las caras arrugadas, los murmullos. ¿Qué es eso? ¿Panza con salsa de camarón? Y Dios mío, qué peste.
¿Y este es el banquete de un arquitecto renombrado? ¡Qué vergüenza! Dewey y la novia, que iban de mesa en mesa saludando, se quedaron petrificados. La cara de Dewey pasó de blanco a morado. Buscó desesperadamente al gerente del hotel, pero no apareció. Sus papás estaban tan avergonzados que parecía que querían meterse bajo la alfombra. Pero eso no era nada. El siguiente plato, tripa rellena al vapor con cebolla. Después, caldo de panza. Y el plato estrella, una olla gigante de menudo estilo pueblo, humeante, colocada en medio del escenario como si fuera una obra de arte. El salón se volvió un mercado de gritos. Ya nadie mantenía la compostura. El olor mezclado de la salsa de camarón y las tripas inundó todo el lugar. Varios invitados se cubrieron la nariz con pañuelos, otros derechamente se levantaron indignados y se fueron. El banquete elegante ahora parecía una fonda de carretera, pero versión desastre total. Yo, desde la camioneta, viendo la pantalla llena de caos, casi aplaudí de gusto. Mi papá de verdad es un genio. No solo estaba arruinando la fiesta, estaba usando lo más simple, lo más común, lo más de pueblo para humillar la falsa elegancia que ellos presumían. Era su manera de decir, por más que se vistan bonito y se rodeen de lujos, su esencia sigue siendo la misma basura. Cuando todo estaba hecho un caos total, una voz clara, firme y con autoridad sonó por los altavoces del salón, silenciando todo. Disculpen la molestia durante su banquete. La gente miró al escenario. No había nadie ahí. Yo reconocí mi propia voz de inmediato. Mi papá había conectado mi celular al sistema de audio. La última parte de la obra, el juicio final, apenas iba a empezar. Todas las luces del salón se apagaron. Solo quedó un reflector iluminando dos pantallas gigantes a los lados. Y entonces empezó a reproducirse un video. La cámara, muy clara, mostraba la vista desde alguien escondido detrás de una puerta. El escenario del video era muy familiar, el cuarto de almacenamiento de la casa vieja de mi mamá. Y ahí, dos personas aparecieron en la toma, todo el salón quedó en silencio absoluto, cientos de ojos clavados en las dos pantallas gigantes donde se estaba proyectando, sin filtros, la verdad más sucia y descarada. Las imágenes mostraban a Diego, el novio tan elegante, enredado con Marcela, la joven y bonita esposa de mi papá, sobre un viejo sillón del cuarto de servicio. Aunque yo había bajado el volumen del audio del video, seguían escuchándose sus jadeos, sus risitas y susurros. Nadie podía fingir que no entendía lo que estaba pasando. Debajo del escenario se escuchó un grito desgarrador. La mamá de Diego, la señora Gilda, se desmayó del impacto, cayendo al suelo. Su esposo, don Tomás, pálido como ceniza, intentó levantarla mientras tartamudeaba, sin saber qué decir. La familia del novio se vino abajo en cuestión de segundos. El orgullo por su hijo ejemplar que se casaba con una mujer perfecta, se convirtió en una humillación pública imposible de limpiar. En el escenario, Diego y la novia, Marcela, estaban paralizados, petrificados, como si los hubieran convertido en piedra. La sangre se les había ido del rostro. Veían la pantalla, veían su traición, se veían a ellos mismos, y el terror en sus ojos lo decía todo. Volteaban a verse, luego volvían a ver al público que murmuraba, señalaba y los miraba con una mezcla de desprecio y morbo. Entonces, mi voz sonó por todo el salón, fría y firme como un golpe seco. Diego Torres, ¿te acuerdas de lo que me prometiste? Me dijiste que me amabas, que me ibas a cuidar toda la vida. Pero parece que se te olvidó el significado de toda la vida. El video se apagó. En su lugar apareció mi fotografía, una imagen profesional donde yo, Ana Trujillo, con mi vestido verde esmeralda y el cabello corto, miraba de frente a la cámara con toda la fuerza del mundo. Soy Ana Trujillo, dije. La mujer a la que traicionaste. La hija del hombre al que tu novia engañó. Y quiero desearles mis más sinceras felicitaciones por su boda. El salón volvió a estallar en murmullos. Muchos empezaron a conectar todo. Yo era la mujer cuyo nombre leyó el licenciado Hugo al entregar el regalo. No era un error. Era una venganza cuidadosamente planeada. Y ese era apenas mi segundo regalo de boda. La pantalla cambió otra vez.
Ahora comenzaban a aparecer documentos, como una presentación ejecutiva. Primero, el estado de cuenta suizo de Marcela con transferencias millonarias provenientes de empresas fantasma. Luego, un diagrama completo de las compañías pantalla que Diego y ella crearon para desfalcar la empresa de mi papá, con pérdidas que sumaban cientos de millones. Y al final, correos y mensajes donde ambos planeaban cómo sacar a mi papá de su propio negocio y quedarse con todo. Todo ordenado, claro, imposible de negar. Un expediente criminal presentado ante el tribunal más cruel, la opinión pública. Marcela Álvarez, leí en voz alta. Usaste tu juventud y tus palabras dulces para embaucar a un hombre que podría ser tu padre. Robaste dinero sudado y honesto para tus lujos y tus planes sucios. ¿Tú crees que mereces llamarte novia? Me volteé verbalmente hacia él. Diego Torres. Tú usaste tu cara de niño bueno y tu historia de pobre que lucha para manipularme 3 años. Te aprovechaste de mí, me mentiste, me convertiste en peón en tu plan. ¿Tú crees que mereces llamarte novio? El ambiente ya no era de curiosidad, era de furia real. De estafadores. Sinvergüenzas. A la cárcel. Los gritos empezaron a reventar por todo el salón. Algunos invitados se levantaron indignados, señalando al escenario. Diego, acorralado, explotó como un animal herido. Cállense todos. Ustedes no saben nada. Rugió. Fue esa maldita Ana. Y ella nos puso una trampa. Y entonces se volteó hacia Marcela, lleno de rabia, y le agarró el brazo con fuerza. Fue por tu culpa. Todo fue tu culpa. Tu plan estúpido lo arruinó todo. Marcela se quedó paralizada, sin poder defenderse. Y así, la boda perfecta terminó hecha pedazos. ¿Qué dijiste? Espetó Marcela, dejando caer por completo su máscara de novia dulce y perfecta. Se zafó del agarre de Diego, lo fulminó con la mirada y le gritó. ¿Quién fue el que quiso volverse rico de un día para otro? ¿Quién me endulzó el oído con promesas y planes? ¿Y ahora me echas toda la culpa a mí? ¡Cobarde! Ahí, frente a todos, empezaron a destrozarse el uno al otro, como dos animales acorralados. La historia de amor que siempre presumían se hizo añicos en segundos, dejando al descubierto toda su miseria y ambición. Se gritaban, se acusaban, destapaban secretos sucios, escupiendo todo lo que llevaban guardado. En ese preciso instante, desde ambos lados del escenario, aparecieron 2 grupos de personas vestidas de civil. Un grupo se acercó directo hacia Diego y Marcela, mostrando un documento. Buenas tardes, señor Torres, señorita Álvarez, dijo uno de ellos con voz firme. Somos de la Policía de Investigación. Quedan detenidos por fraude y apropiación ilegal de bienes en complicidad organizada. El sonido de las esposas metálicas cerrándose en sus muñecas resonó como un martillazo. No pudieron resistirse, todo era inútil. El otro grupo bajó hacia donde estaban sentados los padres de Diego, paralizados del shock. Buenas tardes, don Tomás, señora Hilda, dijo uno de los agentes. Les pedimos que nos acompañen. Tenemos que investigar su participación en encubrimiento y apoyo a delitos financieros. El salón entero, que horas antes estaba decorado como para un cuento de hadas, se convirtió en una operación policial completa. Ni un solo miembro de la familia del novio, la misma familia que había montado esta farsa durante años, logró escapar. Mientras la policía los escoltaba por el pasillo que llevaba al área técnica, Diego se detuvo en seco. Se quedó mirando fijamente a un hombre de pie entre las sombras. Mi papá. La expresión de Diego cambió al instante. Ya no había rabia, ni orgullo, solo un miedo absoluto. Quizá fue hasta ese momento que entendió que su verdadero enemigo no había sido yo, sino el tiburón del que él quiso robar. Mi papá lo miró de vuelta, con una frialdad que helaba los huesos. Era la mirada del ganador contemplando al derrotado. Yo observé todo desde la sala de control. En mi pecho no había odio ni euforia. Solo una calma profunda. La justicia, por fin, se había cumplido. Mamá, susurré para mí misma. ¿Ves? Los que te humillaron,
Los que quisieron destruir lo que construiste con papá hoy están pagando cada una de sus acciones. Cuando todo terminó, apagué el micrófono. La habitación quedó en silencio. Me recargué en la silla, exhausta, pero aliviada. Una etapa de mi vida acababa de cerrarse para siempre. Estaba por levantarme cuando, en una de las pantallas del circuito de cámaras, algo llamó mi atención. La cámara del estacionamiento trasero mostraba a una mujer vestida completamente de negro, con gorra y lentes oscuros, subiendo apresuradamente a un taxi. Esa figura, ese bolso en particular. No podía equivocarme. Tía. Murmuré sin respirar. Era mi tía Lucía, la única hermana de mi mamá. La mujer que yo más quería, la que siempre me había protegido. ¿Qué estaba haciendo ahí? ¿Y por qué se iba a escondidas como si huyera? Mi corazón, que por fin estaba en paz, volvió a latir inquieto. Todo mi cuerpo se quedó helado, mis ojos pegados a la pantalla de la cámara de seguridad. La imagen era borrosa y solo duró unos segundos antes de que el taxi desapareciera, pero yo estaba segura. Era mi tía Laura, la hermana menor de mi mamá. Ella, la única familia que me quedaba fuera de mi papá. La misma que me abrazó en el funeral de mi mamá, la que siempre me escuchaba cuando estaba mal. ¿Pero qué hacía aquí, justamente hoy, en medio de todo este desastre? ¿Y por qué se iba así, tan callada y tan rápido? Un mal presentimiento empezó a recorrerme el pecho. Algo peor, más incómodo que cuando descubrí la traición de Diego. Diego al final era un desconocido, pero mi tía Laura era sangre de mi sangre. Intenté sacudirme la idea, decirme que quizás solo era una coincidencia. Tal vez tenía un asunto personal en el hotel y no quería meterse en el escándalo, pero mi instinto, ese que la vida ya me había afilado, me decía que algo no cuadraba. En ese momento, mi papá entró a la sala de control. Su expresión ya estaba más relajada, como si por fin se hubiera quitado un peso de encima. Me dio una palmada en el hombro. Bien hecho, hija. Lo hiciste excelente. Papá, dije, tratando de sonar normal, ¿tú viste si la tía Laura estaba por aquí? Papá se detuvo un segundo. En su cara apareció algo, una emoción rara, difícil de leer. Pero la borró de inmediato. ¿La tía Laura? No, hija, tú debiste ver mal. Ella está en un viaje de trabajo en Guadalajara. Debe haber sido alguien con una complexión parecida. La respuesta tan rápida, tan pulida, hizo que mis alarmas internas explotaran. Mi papá jamás me mentía, excepto cuando se trataba de algo realmente grave. Él ocultaba algo. Algo relacionado con la tía Laura y con todo lo que pasó hoy. Los días siguientes fueron un huracán. La prensa explotó. La boda estafa en el Hotel Gran Plaza se volvió el chisme más caliente en redes y periódicos. Pero la empresa de mi papá, bajo su dirección, transformó el caos en triunfo. No escondieron nada. Publicaron toda la verdad y se posicionaron como una compañía que lucha contra el fraude, defendiendo lo correcto. Mi imagen también se volvió parte de la historia, la chica joven que tuvo el valor de destapar a los impostores. Y, sorprendentemente, las acciones de la empresa no bajaron, subieron. En lo legal, todo avanzó rápido. Las pruebas eran claras. Diego, Carla y toda la familia de Diego recibieron sentencias por fraude organizado. Su mini imperio inmobiliario cayó hecho pedazos. La justicia se había cumplido. Pero dentro de mí, la paz no regresaba. La imagen de mi tía Laura escapando del hotel no dejaba de perseguirme. Decidí buscar la verdad yo misma. Le llamé a mi tía. Su voz era la misma de siempre, dulce, cálida, familiar. Ay, mi niña, ya me enteré de lo que te pasó, dijo preocupada. ¿Estás bien? Si estuviera en la casa ya habría ido contigo. Pero he estado atareada aquí en Guadalajara, no he podido regresar. La mentira salió de su boca tan suave, tan natural, que me dolió. Y sí, tía, estoy bien, le respondí fingiendo tranquilidad. ¿Cuándo regresa? Tal vez hasta el fin de semana, mi niña. Cuídate y descansa, ¿sí? Cuando colgué, mi cabeza era un nudo. Mi tía estaba mintiendo.
mi papá también. Los dos escondían algo. No podía quedarme quieta. Tenía que saber. Le dije a mi papá que quería viajar unos días para despejarme y que iría justo a Guadalajara. Dudó un poco, pero aceptó, solo pidiéndome que tuviera cuidado. Cuando bajé del avión en Guadalajara, no fui al hotel que había reservado. En vez de eso tomé un taxi directo a la empresa donde trabajaba mi tía, una filial textil de nuestro propio corporativo. Quería sorprenderla. El edificio era moderno, elegante. Entré y le dije a la recepcionista: soy sobrina de la directora Laura. Quiero darle una sorpresa. La chica sonrió y me indicó la oficina. Respiré hondo. Abrí la puerta suavemente. Tía. La mujer sentada detrás del escritorio levantó la mirada. No era mi tía Laura. Era una mujer completamente desconocida. Ella me miró sorprendida. Disculpa, ¿a quién buscas? Yo buscaba a la directora Laura. ¿No es esta su oficina? Balbuceé, confundida. La mujer soltó una ligera risa. ¿La señora Laura? ¿La directora? Ella pidió un mes de permiso. Dijo que tenía un asunto urgente en Ciudad de México y tenía que regresar para arreglarlo. ¿No estabas enterada? Un mes de permiso. Regresó a la Ciudad de México. No estaba en ningún viaje de trabajo. Sentí como si un rayo me recorriera el cuerpo entero. Mi tía me había mentido. No solo a mí, también a mi papá. Y estaba en la ciudad todo este tiempo. ¿Pero por qué mentir? ¿Por qué esconderse? Me disculpé rápidamente y salí casi corriendo del edificio, con la cabeza hecha un torbellino. Caminé sin rumbo por las calles de Guadalajara, sin ver realmente nada. Ni el sol, ni el ruido, ni la gente. Todo se sentía lejano, vacío. Era como caer en otra capa de niebla espesa, un misterio incluso más complicado que el teatro de mentiras de Diego. Me senté en una cafetería frente al parque, intentando juntar las piezas. Mi tía Laura estuvo en la boda. Mi papá lo sabía y lo ocultó. Ella mintió sobre el viaje. ¿Qué papel tenía en todo esto? De pronto, una idea descabellada me cruzó por la mente. ¿Y si tía Laura tenía algo que ver con el plan de Diego y Carla? No. No podía ser. Ella era la hermana de mi mamá. Me quería como a una hija. Pero entonces, ¿por qué ocultarse? Mientras mi cabeza iba de un lado al otro tratando de entender, mi teléfono vibró. Un número desconocido. Dudé, pero contesté. ¿Tía? Pregunté de inmediato. La voz de mi tía Laura sonó al otro lado, pero ya no tenía esa suavidad de siempre. Estaba agitada. Nerviosa. Ana, sé que estás en Guadalajara. Sé que fuiste a la empresa, dijo rápido. No sigas investigando. No sabes en lo que te estás metiendo. Todo es más complicado de lo que crees. Tienes que regresar a Ciudad de México ahora mismo. Ese lugar no es seguro para ti. Mi corazón se aceleró. ¿Dónde estás? ¿Por qué me mentiste? ¿Qué está pasando, tía? Pregunté sin detenerme. No puedo decirte nada por teléfono, respondió ella, su voz quebrándose ligeramente. Solo recuerda que todo lo que hago es para protegerte. Hay personas a las que incluso tu papá les tiene miedo. No te acerques más. Por favor, regresa. Y sin darme oportunidad de decir nada más, colgó de golpe. Pero, en vez de asustarme, sus palabras me encendieron aún más por dentro. ¿Alguien a quien incluso mi papá teme? ¿Quién demonios puede ser? ¿Estaba mi tía protegiéndome? ¿O estaba ocultando algo todavía más oscuro? La llamada fue como una piedra lanzada a un lago en calma, rompió todo, creando cientos de círculos de dudas que no dejaban de crecer. Y en vez de volver a casa, como ella pidió, decidí quedarme. No iba a seguir siendo una marioneta, alguien a quien movían y ocultaban cosas. Tenía que encontrar la verdad por mí misma. ¿Quién era ese alguien tan poderoso? ¿Y qué tenía que ver con mi mamá,
¿Con mi tía y conmigo? Pero no sabía por dónde empezar. Mi tía había desaparecido sin dejar rastro. Mi papá estaba lejos, y claramente me ocultaba algo. Una vez más, me encontraba sola, frente a un misterio que crecía cada minuto. Justo en ese momento recordé un detalle que había pasado por alto. Cuando mi tía Laura me llamó, el código de la llamada no era de Guadalajara, sino de otra ciudad cercana, San Miguel. Una chispa de esperanza se encendió dentro de mí. ¿Y si estaba ahí? Sin pensarlo 2 veces, tomé un taxi rumbo a San Miguel. La ciudad colonial me recibió con sus casitas color amarillo viejo, sus callecitas angostas y ese aire antiguo que siempre la caracteriza. Pero yo no estaba para admirar nada. Empecé mi búsqueda, una búsqueda sin dirección y llena de incertidumbre. Caminé por las calles, entré a cafeterías, pregunté en tiendas, mostrando la foto de mi tía a cualquiera que pudiera ayudar. Pero todos negaban con la cabeza. Aunque San Miguel era pequeño, estaba lleno de turistas. Encontrar a alguien que quisiera esconderse era casi imposible. Después de un día entero buscando sin lograr nada, me senté agotada en una banca junto al río. El atardecer pintaba el agua de un dorado triste, igual que mi ánimo. Quizá había sido ingenua al venir. Quizá debería haber hecho caso a mi tía, regresar a Ciudad de México y seguir con mi vida normal. Estaba a punto de rendirme cuando algo, una figura familiar al otro lado del río, me heló la sangre. Una mujer salía de una vieja tienda de costura. Su silueta, su cabello, era ella. Mi tía Laura. Pero no estaba sola. A su lado caminaba un hombre con quien parecía tener mucha confianza. Él la abrazaba por los hombros y mi tía recargaba la cabeza en él. Mi corazón dio un vuelco. Yo conocía a ese hombre, lo había visto antes. Revolví mi memoria hasta que un recuerdo borroso regresó. Era don León, un antiguo socio de mi papá, alguien en quien él había confiado ciegamente hasta que, por alguna razón desconocida, cortó toda relación. Mi mamá también había mencionado una vez que ese hombre era peligroso, alguien de quien era mejor mantenerse lejos. ¿Qué estaba haciendo mi tía con él? ¿Qué relación tenían? Las palabras de mi mamá comenzaron a resonar dentro de mí, y un escalofrío corrió por mi espalda. ¿Acaso ese hombre era la persona a la que incluso mi papá temía? Me levanté de golpe y me escondí detrás de un árbol grande, observándolos en silencio. Los vi entrar a un restaurante elegante. Sin dudarlo, los seguí. Elegí una mesa en un rincón donde pudiera escuchar su conversación sin ser vista. ¿Viste lo que hizo Ana? Escuché la voz de mi tía. La niña tuvo el valor de ir hasta Guadalajara a buscarme. Tuve que asustarla para que se regresara, pero no sé si lo hará. Es igualita a su mamá. Terca y valiente, respondió don León, con un tono grave pero cálido. Por eso tenemos que protegerla. Ese tal Marcos está jugando una partida demasiado arriesgada. Marcos. Ese era el nombre de mi papá. Estaban hablando de él como si fuera un enemigo más en un tablero peligroso. Lo sé, suspiró mi tía. Pero no tuve otra opción. Ella es lo único que mi hermana dejó. No puedo permitir que se meta en este asunto. Pero, ¿hasta cuándo podremos seguir ocultándole todo? Pronto, Laura, contestó don León con seriedad. Muy pronto todo tendrá que salir a la luz. Nuestros enemigos ya están mostrando su verdadera cara. Lo que pasó con Diego y Carla fue solo una prueba fallida de ellos. No se detendrán aquí. Pero ya tenemos lo que necesitábamos, ¿verdad? Preguntó mi tía con un hilo de esperanza. Don León asintió. Sí. Ese cuaderno es la clave de todo. Tu hermana arriesgó su vida para protegerlo. No podemos permitir que su sacrificio sea en vano. Mi mente se nubló. Un cuaderno. La clave. El sacrificio de mi mamá. ¿De qué estaban hablando? La muerte de mi madre no fue un simple infarto, como siempre me dijeron. ¿Había un secreto tan grande que ella había tenido que protegerlo con su vida? ¿Y mi tía junto con don León seguían esa misión? Sentí como el mundo se abría bajo mis pies. Todo lo que creía saber era una mentira. Ellos no eran los enemigos.
estaban del mismo lado que yo y, peor aún, estaban ocultando una verdad mucho más aterradora de lo que jamás pude imaginar. Me quedé paralizada, sin siquiera recordar que no había pedido nada de comer. En algún momento, el mesero se acercó a mi mesa y me preguntó con amabilidad: «Señorita, ¿qué va a ordenar?». Me sobresalté y apenas alcancé a murmurar: «Solo un vaso de agua, por favor». Pero ya era demasiado tarde. Mi voz, aunque suave, bastó para que la mesa de al lado volteara a verme. Tía Rosa y don Lorenzo giraron la cabeza al mismo tiempo, nuestras miradas se encontraron. Vi la sorpresa absoluta en el rostro de mi tía, mientras que el hombre solamente frunció el ceño con una mirada fría y penetrante. «Ana, ¿qué haces aquí?», balbuceó mi tía, poniéndose de pie de inmediato. La cortina del misterio cayó de golpe. En ese instante supe que ya no podía quedarme al margen. Había entrado de lleno a un mundo peligroso, a una guerra en la que ni siquiera conocía al verdadero enemigo. ¿Qué diablos había en ese cuaderno que valía la vida de mi mamá? El ambiente en el restaurante elegante se volvió denso, casi irrespirable. Los tres nos sentamos frente a frente. Se oía más el tintinear de los cubiertos en otras mesas que nuestras propias respiraciones. Tía Rosa evitaba mirarme, su mirada estaba llena de culpa y angustia. Don Lorenzo, tras superar la impresión, recuperó su serenidad. Me observaba con algo distinto ahora, un juicio profundo, como si estuviera evaluando mi fuerza. «¿Desde cuándo nos sigues, Ana?», preguntó él finalmente, rompiendo el silencio. «Desde la tienda de ropa tradicional», respondí sin titubear. «Y no me importa lo que digan, ya no siento miedo. Quiero saber la verdad. Tía Rosa, don Lorenzo, ustedes me deben una explicación. ¿Por qué me mintieron? ¿Y qué hay en ese cuaderno que tiene que ver con la muerte de mi mamá?». Mi tía bajó aún más el rostro, incapaz de sostener mi mirada. «Ana, perdóname, hija». Don Lorenzo posó una mano sobre el hombro de mi tía, tratando de darle fuerza. Luego se volvió hacia mí, con seriedad absoluta. «Hay verdades, niña, que no siempre deben saberse. Tu tía, tu papá, todos te mentimos para protegerte. El mundo al que nos enfrentamos es brutal. No queríamos que tú terminara atrapada ahí». ¿Protegerme? Solté una risa amarga. ¿Así es como me protegían? ¿Dejándome vivir entre mentiras? ¿Permitiendo que yo me enamorara de alguien que querían usar para dañarme? ¿Haciendo que creyera que mi mamá murió por enfermedad cuando quizá no fue así? Eso no es protección, eso es tratarme como si no valiera nada. Las palabras fueron como cuchillos. Vi el dolor reflejado en el rostro de mi tía. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «No es cierto, Ana», susurró quebrada. «Nunca te tratamos así. Yo te amo demasiado, tenía terror de perder lo único que me dejó tu mamá». «Entonces díganme la verdad», interrumpí, ya sin rabia, solo suplicando. «Ya no soy la niña frágil que recuerdan. Yo misma descubrí lo que escondía la familia de Diego, puedo defenderme. Se los ruego, díganme qué pasó con mi mamá». Mi determinación finalmente los hizo ceder. Tía Rosa y don Lorenzo intercambiaron una mirada silenciosa, cargada de resignación. Al final, él soltó un suspiro profundo. «Está bien», dijo con gravedad. «Tal vez ya estás lista para saberlo. Pero no aquí. En este lugar hay ojos y oídos por todos lados». Se levantó, pagó la cuenta y nos pidió que lo siguiéramos. Caminamos por la orilla del río hasta llegar a una casa antigua escondida en un callejón estrecho, lejos del bullicio turístico. El lugar tenía un aire solemne, parecía un refugio secreto. Dentro, todo estaba en silencio, apenas interrumpido por los grillos afuera. Don Lorenzo preparó una jarra de té de flor de loto. El aroma suave me relajó un poco, aunque el corazón me seguía golpeando el pecho. Antes de comenzar, me miró fijamente y dijo: «Ana, prométenos una cosa, pase lo que pase, y escuches lo que escuches, mantén la calma. Y confía en nosotros». Asentí en silencio. Mi tía Rosa estaba a mi lado y me apretó la mano con fuerza, como si quisiera darme valor.
Fue entonces que don Lorenzo comenzó a hablar, cada palabra cayéndome encima como un martillazo. La muerte de tu mamá no fue por un infarto. Sentí como si el aire se me escapara del pecho. Aun cuando ya sospechaba algo, escucharlo de frente me heló la sangre. Fue un asesinato, continuó él, con una calma aterradora. Un crimen planeado con una precisión impresionante. ¿Un asesinato? Susurré. ¿Pero quién? ¿Quién haría algo así? Alguien a quien solo podemos llamar el jefe, dijo mi tía con la voz temblorosa. Un tipo con demasiado poder, que mueve los hilos desde las sombras. Esa organización ya tenía metidas las manos en muchas empresas, incluso en la de tu familia. Se dedicaban a lavar dinero, sobornar políticos, eliminar rivales, todo con tal de quedarse con el control. Don Lorenzo continuó. O tu mamá, mientras trabajaba, descubrió por accidente algunas de sus operaciones ilegales. Y ella no se quedó de brazos cruzados. Empezó a investigarlos en secreto y anotó absolutamente todo en un cuaderno. Ese cuaderno podía destruir el imperio completo de ese criminal. Me quedé muda. Pero ellos la descubrieron, sollozó mi tía Rosa. Prepararon un accidente, luego le inyectaron un químico que detiene el corazón. Parecía un infarto repentino. No dejaron rastro. La policía nunca encontró pruebas. El mundo me dio vueltas. Mi mamá, la mujer dulce que yo recordaba, había sido una guerrera, una heroína silenciosa enfrentando sola a una red criminal. Y había muerto por ello. Antes de morir, dijo don Lorenzo, tu mamá alcanzó a darle el cuaderno a tu papá, Ernesto. Le pidió que te protegiera a toda costa y que algún día sacara la verdad a la luz. Por eso tu papá, tu tía y yo tuvimos que montar una especie de teatro durante tantos años. ¿Teatro? Pregunté confundida. Sí, respondió mi tía, secándose las lágrimas. Tu papá tuvo que fingir que estaba roto, que ya no era una amenaza para el jefe. Incluso fingió alejarse de ti y rehacer su vida. Yo también tuve que fingir no saber nada. Teníamos que vivir como gente común, sin levantar sospechas. Todo esto para darte tiempo. Para esperar el momento correcto. ¿Y lo de Diego? Pregunté con un nudo en la garganta. Ese muchacho fue un movimiento inesperado del jefe, explicó don Lorenzo. No sabíamos que él había infiltrado a alguien tan cerca de ti. Pero, gracias a eso, pudiste demostrar la fuerza y la inteligencia que heredaste de tu madre. Tú misma arruinaste los planes del jefe sin saberlo. Y aceleraste todo nuestro plan. De pronto todo tuvo sentido. Mi vida entera, mis heridas, mis confusiones, no eran culpa de mi familia. Ellos habían sido piezas sacrificadas en una partida mucho más grande. Y en lugar de rencor, solo sentí un dolor profundo y una gratitud inmensa. Habían pagado un precio muy alto por protegerme. ¿Y el cuaderno? Pregunté. ¿Dónde está ahora? Ellos se miraron entre sí, con un gesto tenso. En un lugar seguro, respondió don Lorenzo. Muy seguro, y también muy peligroso. Para recuperarlo, necesitamos a alguien. Hizo una pausa. Su mirada se clavó directamente en mí. Y esa persona eres tú, Ana. Sentí un escalofrío recorrerme entera. ¿Un lugar peligroso? ¿Por qué solo yo podía recuperarlo? ¿Qué tenía que ver conmigo? Las palabras quedaron suspendidas en el silencio de aquella casa antigua. Pesadas. Misteriosas. Como si estuvieran a punto de abrir la puerta a un secreto aún más grande. ¿Y por qué yo? ¿Por qué solamente yo podía recuperar ese cuaderno? Mi tía Rosa me tomó la mano, todavía temblando por la emoción. Ana, dijo con voz quebrada. Antes de morir, tu mamá ya había previsto todo. Ella sabía que el jefe nunca se rendiría mientras no recuperara ese cuaderno. Por eso lo escondió en un lugar que solo tú podrías abrir. Don Lorenzo continuó con un tono grave. Ese cuaderno está guardado en una bóveda de un banco en Suiza. Me quedé helada. Suiza. Los bancos más seguros del mundo. ¿Cómo podía estar ahí?
Pero no es cualquier bóveda, siguió explicando. Esta no usa llave ni contraseña. Se abre con reconocimiento biométrico, huella dactilar y escaneo del iris. Y la única persona registrada para acceder. Mi tía Rosa me miró como si me revelara un secreto sagrado. Eres tú, Ana María. La cabeza me daba vueltas. ¿Mi mamá había planeado todo hasta este nivel? Ella sabía que un día yo tendría que continuar lo que ella comenzó. Me dejó una herencia, pero también una carga enorme. ¿Pero cómo voy a llegar a Suiza? Pregunté. Ese desgraciado seguramente me está vigilando. No me dejará moverme libremente. Exacto, respondió don Lorenzo, con el ceño fruncido. Y por eso tu papá, Ernesto, tuvo que montar toda esta obra de teatro durante tantos años. Él necesitaba un motivo perfecto, legal y sin levantar sospechas, para sacarte del país. Y ese motivo. Se quedó mirándome, con una expresión que me puso la piel de gallina. Es la supuesta caída del grupo Santa Lucía. Parpadeé varias veces, confundida. ¿Caída? ¿Cómo que caída? La empresa va excelente. Don Lorenzo sonrió con la calma de un maestro de ajedrez a punto de ejecutar la jugada final. Que eso es solo lo que todos ven. En unos días, tu papá provocará una crisis financiera falsa, un escándalo interno lo suficientemente grande como para que parezca que la empresa está al borde de la quiebra. Luego anunciará que necesita vender varios bienes en el extranjero, y te enviará a Suiza como su única heredera para encargarte de los trámites legales. Me quedé con la boca abierta. Era un plan arriesgadísimo, casi suicida. Apostarlo todo, solo para abrirme un camino seguro. Pero es demasiado peligroso, dije con voz temblorosa. ¿Y si el jefe no se lo cree y ataca primero? Se lo va a creer, aseguró mi tía. Porque el anzuelo que tu papá va a lanzar es exactamente lo que él ansía, los proyectos inmobiliarios que lleva años intentando quedarse. Cuando vea a Santa Lucía debilitado, irá con todo para tragarse ese pedazo. Estará tan ocupado cazando el botín, que no te prestará atención a ti, que en sus ojos no eres más que una pieza sacrificable huyendo del desastre. Cada detalle estaba milimétricamente calculado. Mi vida entera, apenas era una pieza pequeña en un plan gigantesco que mis seres queridos habían tejido en silencio durante años. Me sentí diminuta, pero al mismo tiempo, dentro de mí surgió una fuerza nueva. Entiendo, dije al fin, con la voz firme. Voy a ir. Voy a traer ese cuaderno de vuelta. Los días siguientes me quedé en Morelia con mi tía Rosa y don Lorenzo. No perdimos ni un minuto. Él, con toda su experiencia de negociador, comenzó a entrenarme a marcha forzada, cómo detectar trampas en contratos, cómo leer el lenguaje corporal de un socio, cómo mantener la calma ante situaciones inesperadas. Mi tía, por su parte, se encargó de cuidarme, fortalecerme y darme el cariño que tanto había necesitado. Mientras tanto, en Ciudad de México, la tormenta planeada por mi papá comenzó a desatarse. Tal como lo habían previsto, un escándalo sobre fallas graves en un proyecto de construcción del Grupo Santa Lucía salió a la luz. Los medios atacaron sin piedad, las acciones se desplomaron, los socios comenzaron a dudar. El caos había comenzado. Y yo ya no podía dar marcha atrás. Mi papá apareció en la televisión con el rostro cansado, admitiendo los errores y declarando que asumiría toda la responsabilidad. Una actuación perfecta. Yo observaba todo desde lejos, con el corazón apretado, parte de mí sufría por él, y la otra ardía de rabia contra el enemigo oculto que nos había empujado a esta situación. Finalmente, llegó el día de partir. La tía Laura y don Londo me acompañaron hasta el aeropuerto de Monterrey. No podían viajar conmigo para evitar sospechas. Todo en Suiza ya está arreglado, me dijo don Londo mientras me entregaba un papel con un número escrito. Tú solo sigue el plan. En cuanto tengas el cuaderno, llama a este número y ellos te llevarán a un lugar seguro. Cuídate mucho, Ana, murmuró la tía Laura mientras me abrazaba fuerte, la voz quebrándose. Nunca estás sola, ¿sí? Crucé el control de seguridad sin atreverme a mirar atrás. Llevaba el corazón pesado, pero también lleno de determinación. Este viaje no era solo por mí, era por mi mamá, por mi papá,
por la tía Laura, por todos los que habían arriesgado tanto por protegerme. El vuelo duró más de 10 horas, pero al llegar a Ginebra, la ciudad me recibió con aire fresco, un frío limpio y una belleza tranquila que casi dolía de tan perfecta. Pero dentro de mí, una guerra silenciosa había comenzado. Seguí todas las instrucciones tal como me habían enseñado. En el banco, los trámites de identificación biométrica salieron sin problemas. Cuando la pesada puerta de acero del cofre de seguridad se abrió, sentí que el corazón se me detenía. Allí dentro, reposando sobre un paño de terciopelo, estaba un cuaderno de piel negra. Ese era. Lo tomé con las manos temblorosas, sintiendo el peso de la historia, de la verdad, de la sangre y de las lágrimas que representaba. No lo abrí ahí mismo, lo guardé cuidadosamente en un compartimento secreto dentro de mi bolso. Con la mitad de la misión cumplida, salí del banco sintiendo que al fin podía respirar. Pero justo al pisar la banqueta, una inquietud me recorrió el cuerpo. Sentí que alguien me estaba observando. Miré de reojo. Del otro lado de la calle, un hombre con gabardina negra y sombrero de ala ancha, casi ocultando su rostro, estaba recargado en una pared, mirando fijamente hacia mí. Un escalofrío me recorrió la espalda. Nos habían encontrado. Me habían seguido hasta aquí. Apuré el paso, intentando perderme entre la gente, pero él comenzó a caminar también, siguiéndome sin quitarme la vista de encima. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué quería de mí? ¿Podría salir viva de ahí, llevando conmigo el secreto que tantos habían protegido? Mi corazón golpeaba con fuerza, acelerado, como un tambor en mi pecho. La hermosa ciudad de Ginebra de pronto se volvió peligrosa. Ajusté la correa de mi bolso, sintiendo dentro de él el cuaderno que podía cambiarlo todo, y caminé más rápido entre la multitud. No me atreví a mirar atrás, pero podía sentir sus ojos clavados en mi espalda. ¿Sería enviado del jefe criminal? ¿Cómo habían descubierto mi ruta tan pronto? ¿El plan de mi papá tenía una falla? ¿O había un traidor entre los nuestros? 1000 preguntas me taladraban la mente, pero no era momento de pensar. Tenía que perderlo y llegar al punto seguro. Entré en una tienda de recuerdos y me escabullí entre los estantes, vigilando por la ventana. El hombre estaba justo afuera, fingiendo leer un periódico detrás de un poste de luz. Muy profesional. No podía subestimarlo. De pronto se me ocurrió algo. Tenía que provocar caos. Caminé hacia la caja donde había una torre enorme de postales. Aprovechando que la empleada estaba distraída, fingí tropezar y empujé la estantería. Todas las postales cayeron al piso con un estruendo tremendo, creando una escena de confusión. Todos voltearon. Aprovechando ese instante, salí disparada por la puerta y corrí hacia un callejón cercano. No podía correr hacia la avenida principal, ahí sería muy fácil encontrarme. El callejón era estrecho, retorcido, silencioso. El sonido de mis tacones golpeando el empedrado hacía un ruido acelerado y urgente. Corrí unos metros hasta que escuché pasos detrás de mí. Cada vez más cerca. Me había descubierto. Miré a mi alrededor buscando una salida. Delante de mí, un cruce de calles. Sin pensar demasiado, giré en un callejón al azar, pero era un callejón sin salida. Me quedé paralizada, la espalda contra la fría pared de ladrillo. No había escape. El hombre con gabardina negra avanzó lentamente, bloqueando mi única salida. Su rostro seguía oculto bajo el ala del sombrero, solo sus labios mostraban una sonrisa fría y cruel. Hola, Ana, dijo con voz grave y ronca, un inglés perfecto, sin ningún acento extraño. ¿Quién era él? ¿Qué quería? Intenté mantener la voz firme, con las manos listas para defenderme. Solo quiero recuperar lo que no te pertenece, dijo él. Acércate y te dejaré ir. No entendía a qué cuaderno se refería. Mentí y me eché hacia atrás, pegándome a la pared. El hombre soltó una carcajada despectiva. ¿Crees que puedes engañarme? El jefe ya sabe todo lo que hacen. La farsa de la quiebra de tu papá fue muy inteligente, pero nos subestimó, dijo, y supe que era alguien del jefe criminal. Sabía todo. Había caído en su trampa. Sé más lista,
pequeña, dijo mientras sacaba algo de su abrigo, brillando bajo la débil luz de la tarde. Era un puñal. Para él, elegir entre tu vida o un cuaderno viejo no era difícil. Se lanzó hacia mí. Grité y levanté mi bolso para protegerme. La hoja afilada rasgó la tela, rozó mi brazo y cortó la piel, la sangre empezó a brotar. En el pánico y el dolor, actué por instinto, golpeé su rostro con mi bolso. Aprovechando que perdió el equilibrio, lo empujé con todas mis fuerzas y salí corriendo. Pero no podía alejarme. El corte en mi brazo y el miedo extremo me habían agotado. El hombre me alcanzó rápido, agarró mi cabello y me hizo caer sobre el suelo empedrado. Me cubrió la boca con una mano y levantó el cuchillo con la otra. Te di una oportunidad, gruñó. Cerré los ojos. ¿Todo había terminado? ¿Había fallado? Mamá. Justo en ese momento, un silbido cortante atravesó el aire, seguido de un golpe seco. El hombre que me tenía encima se detuvo y cayó de lado. Desde atrás, una flecha se clavó en su cuello. Me quedé paralizada, sin entender lo que acababa de pasar. Una figura saltó desde el techo cercano, ligera como un gato. Vestía de negro ajustado, el rostro cubierto dejando solo sus ojos fríos y penetrantes. Se acercó, sacó la flecha del cuello del atacante y me miró. Es una mujer, pensé. Ella no dijo nada, me hizo una señal para que me levantara. Temblando, me puse de pie, todavía en shock. ¿Quién eres? Pregunté. No respondió. Señaló mi brazo herido, sacó de su bolso un frasco pequeño con medicina y una venda. Me hizo sentar y comenzó a vendarme, todo rápido, preciso y profesional. Cuando terminó, finalmente habló, con voz clara pero fría como el hielo. Fuiste demasiado descuidada, señorita, dijo la mujer. Los enemigos no son tan inocentes como tú crees. ¿Eres gente de Don Lon, cierto? Pregunté. La chica asintió apenas. Soy Lin. Don Lon me envió para protegerte. Por suerte llegué a tiempo. Sentí un enorme alivio. No estaba sola. Gracias, si no fuera por ti. Y no hay tiempo para pláticas, me interrumpió Lin con una mirada alerta, revisando cada rincón del callejón. Este lugar no es seguro. Seguro tienen más gente rondando. Y mi papá también, agregó ella. Me quedé helada. Kan miró fijamente las llamas. Sus ojos reflejaban un odio profundo que llevaba años guardado. Mi papá fue director financiero de Corporativo Torres Méndez. Era la mano derecha de don Manuel Torres, tu abuelo. Él fue el primero que descubrió que el jefe estaba usando la empresa para lavar dinero. Trató de reunir pruebas para denunciarlo, pero antes de que pudiera actuar, murió en un accidente de auto. Yo tenía apenas 10 años. Otro golpe a la verdad. Kan no era solo una empleada leal. También era una víctima. Una mujer que llevaba años buscando justicia para su padre. Después de la muerte de mi papá, siguió Kan, fue tu mamá quien retomó su trabajo. Ella fue más cuidadosa, más inteligente. Y al final logró descubrir absolutamente todo, lo que ahora está escrito en ese cuaderno. Pero ya sabía cómo terminó esa historia. Sentí un nudo en la garganta. Nuestros dos padres habían caído por el mismo enemigo. El destino nos había unido desde mucho antes de que lo supiéramos. Después de que tu mamá murió, dijo mi papá, con la voz ronca, yo supe que no podía hacer esto solo. Busqué a Kan. A pesar de su edad, ella tenía el mismo talento y la misma determinación que su padre. La entrené, la preparé, la convertí en una agente doble. Frente al jefe, ella era una empleada de confianza. Pero en realidad, era mis ojos, y la persona encargada de protegerte desde las sombras. Ahora entendía todo. El carácter frío de Kan, sus actitudes secas, la distancia, todo había sido una actuación. Había vivido entre dos identidades, soportado sospechas, críticas y riesgos mortales, solo para protegerme y esperar el día de hacer justicia. Y este viaje a Suiza, continuó mi papá, era una jugada obligada. Necesitábamos ese cuaderno.
pero yo no podía mostrarme. Solo tú podías recuperarlo. Todo el escándalo de la quiebra, los chismes, la presión mediática, fue para abrirte camino. Yo llegué aquí antes junto con Cam para preparar una trampa al revés. Sabíamos que el jefe enviaría gente a seguirte, pero no imaginé que atacarían tan rápido y tan brutalmente. Mi papá apretó los puños, la culpa marcada en su rostro. Estuve a punto de ponerte en peligro, casi te pierdo. Y no fue tu culpa, papá, le dije, poniendo mi mano sobre la suya. Lo importante es que lo logramos. Aquí está el cuaderno. Lo saqué de mi bolsa y lo puse sobre una piedra entre nosotros. La cubierta negra brillaba bajo la luz del fuego, como si guardara un secreto demasiado pesado para el mundo. Y ya sé quién es el jefe, dije con voz firme. Él. La persona en la que nadie sospecharía. Alguien respetado por toda la sociedad. Mi papá asintió. Sus ojos estaban llenos de rabia contenida. Exacto. Nuestro peor enemigo era alguien a quien considerábamos aliado. Tragué saliva. Es, el tío León, dije finalmente, sintiendo que la voz se me quebraba. El mismo tío León, el abogado de confianza, el amigo de la familia, el hombre que había ayudado a mi papá a montar aquella falsa ceremonia de regalos, el hombre en quien yo había confiado por completo. Todo era una farsa dentro de una farsa. Y él, el viejo lobo disfrazado de cordero, había estado siempre a nuestro lado, escuchándolo todo, sabiendo nuestros planes, manipulándolo todo desde la sombra. ¿Y cómo puede ser él? Y dije, sin poder creerlo. No puede ser. No es amigo de nuestra familia. Ann, dijo mi papá con amargura. Es un demonio disfrazado de ángel. Se acercó a tu abuelo, a mí, construyó nuestra confianza solo para esperar el momento de devorar a Torres Méndez. Tu mamá descubrió su verdadera cara, por eso tuvo que morir. Lo mismo le pasó al papá de Can. Vi lo de Dewey y Tran, continuó Can, también fue parte de su plan. Hizo que ese asunto fracasara de manera escandalosa, solo para que tú confiaras completamente en tu papá y en él. Para que no sospecharas nada cuando entraras a la trampa más grande en Suiza. Pensó que, después de que consiguieras el cuaderno, le sería fácil arrebatártelo a una chica débil como tú. Mi cabeza daba vueltas. Qué malvado, qué mente tan calculadora, cada movimiento pensado al detalle, manipulando los sentimientos de todos. Pero, ¿por qué mostrarle su identidad a mi mamá? Por su arrogancia, dijo mi papá. Creyó que tenía la victoria asegurada. Quería que tu mamá muriera en dolor y desesperación, al descubrir que quien la traicionó era alguien en quien confiaba. Pero no contaba con que tu mamá, hasta el último momento, había planeado una jugada más astuta que la de él. Mi papá miró el cuaderno con orgullo. Este cuaderno no solo contiene pruebas, también es la última trampa que tu mamá dejó. ¿Una trampa? Pregunté, intrigada y emocionada a la vez. ¿Qué más secretos dejó mi mamá en este cuaderno? ¿Y cómo nos ayudará a derribar a ese monstruo llamado Lon? Mi papá no respondió de inmediato. Tomó el cuaderno y lo abrió en las páginas finales. Bajo la luz del fuego, vi que ya no eran códigos, sino páginas en blanco, con apenas unas marcas en las esquinas. Y tu mamá sabía que, por más sólidas que fueran estas pruebas, difícilmente podrían derribar a alguien con el poder y la red de contactos de Lon, dijo mi papá, con voz grave. Él puede usar dinero y poder para torcer la verdad, incluso echarle la culpa a nosotros. Tu mamá necesitaba un arma definitiva, un golpe mortal que no pudiera resistir. Can, que hasta ahora había estado en silencio, habló. Ese arma es la codicia de él. Mi papá asintió, admirando a mi madre desde lo más profundo. Exacto. Tu mamá creó una trampa basada en la codicia sin fondo de Lon. En las últimas páginas del cuaderno, inventó información sobre un tesoro secreto. ¿Un tesoro? Pregunté, sorprendida. Es información sobre una cuenta bancaria anónima en Kai Island, con cientos de millones de dólares, explicó mi papá. Esa cantidad se describe como un fondo oculto que el jefe había movido durante años. Tu mamá creó pruebas y códigos falsos con tal habilidad que cualquiera los leería y los creería reales.
Y lo más importante, dejó una clave para acceder a la cuenta. ¿Una clave? Y dije, confusa. Khan sonrió con frialdad. Esa es la trampa. Y dijo, Lon es desconfiado y codicioso. Si obtiene este cuaderno, no lo entregará a la policía de inmediato. Querrá hacerse con el tesoro él mismo. Usará todos sus recursos y contactos para abrir esa cuenta falsa. Y mientras más se adentre, más errores cometerá y expondrá sus rutas de lavado de dinero. Ahí es cuando actuaremos. Y no solo le daremos el cuaderno a la policía, concluyó mi papá con voz firme. Les daremos pruebas de que Lon intentaba realizar una transacción ilegal a gran escala. No podrá negarlo. Me quedé en silencio, admirando profundamente a mi mamá. Su inteligencia, su coraje, había preparado todo para derrotar a un monstruo como Lon, incluso desde la muerte. Mi mamá no solo fue una mujer valiente, también fue una estratega brillante. Incluso después de morir, dejó el tablero listo para acorralar a su enemigo hasta el final. ¿De entonces, cuál es nuestro plan ahora? Pregunté. ¿Cómo hacemos para que este cuaderno llegue a manos de Lon sin levantar sospechas? Ahí está lo difícil, respondió mi papá. Lon ya sabe que lo tienes y también perdió tu rastro. Seguro está buscándote por todas partes. Ya no confía en nadie. Nos quedamos en silencio, pensando cómo hacer que un viejo zorro cayera solito en la trampa. Fue entonces cuando Khan habló, con los ojos brillando como si hubiera encontrado la última pieza del rompecabezas. Dejemos que él lo robe, dijo. Mi papá y yo la miramos, esperando que explicara. Lon cree que sigo siendo su infiltrada, comenzó ella. Tarde o temprano va a contactarme para saber qué pasó. Yo le diré que, después de la persecución, Ana, mi nombre adaptado, está completamente asustada, desconfiando de todos, incluso de su propio papá. Que anda escondida sola, aferrada al cuaderno como si fuera su vida. Tomó aire y siguió hablando con calma. Después, accidentalmente dejaré caer información sobre una cita secreta. Le diré que convencí a Ana de entregarme el cuaderno en un lugar seguro, a cambio de ayudarla a escapar del país. Escogeremos un sitio donde a él le resulte fácil emboscarme y arrebatármelo. Pero eso es demasiado peligroso para ti, dije, angustiada. Podría matarte para silenciarte. No lo hará, aseguró Khan, negando con la cabeza. Le diré que fotografié las páginas más importantes como seguro. Si algo me pasa, esas fotos se enviarán directo a Interpol. Lon no se arriesgará. Solo querrá recuperar el cuaderno sin armar ruido. Era un plan arriesgadísimo, poniendo la vida de Khan en un hilo delgado, pero también era la única opción viable. Mi papá reflexionó unos segundos y finalmente asintió. Y de acuerdo, lo haremos. Pero todo debe estar perfectamente preparado. Micrófonos, cámaras ocultas, todo instalado en el punto de encuentro. La Policía Internacional estará escondida alrededor. Solo tendremos una oportunidad. No podemos fallar. El lugar elegido fue una iglesia vieja, abandonada en un cerro solitario a las afueras de Rurik. El encuentro sería 2 días después, al atardecer. Todo quedó listo. Miré a Khan, una mujer de mi misma edad cargando una responsabilidad enorme. Y Khan, gracias. Ella solo sonrió, suave pero firme. Por tu padre, y por tu madre, respondió. 2 días después, al caer la tarde, yo estaba escondida en un cerro frente a la iglesia, con un pequeño visor para observar. Mi corazón iba tan rápido que sentía que iba a salirse de mi pecho, las manos me sudaban sin control. Mi papá estaba junto a mí, tenso como un cable al borde de romperse. Los agentes especiales ya estaban en posición, ocultos entre los arbustos, listos para actuar cuando llegara el momento. Justo a la hora acordada, Khan llegó en su carro. Bajó con un maletín negro en la mano, donde llevaba el cuaderno. Entró sola a la iglesia vieja. Pasaron 5 minutos, luego 10. El silencio era tan pesado que casi dolía. No había ni un solo movimiento, nada. El corazón me ardía de desesperación. ¿Y si Lon no venía? ¿Y si descubrió algo? Pero entonces, un auto negro sin placas, un limorín,
Avanzó lentamente y se detuvo frente a la iglesia abandonada. La puerta se abrió, y la persona que bajó no era Lon, sino alguien que jamás habría imaginado. Era una figura delgada, con el cabello entrecano y una sonrisa amable que yo conocía muy bien. Era tía Lan. A través del visor, podía verla perfectamente. Ya no tenía la expresión nerviosa y temerosa que mostró aquel día en Hoi An. Ahora su rostro estaba cubierto por una serenidad fría, peligrosa. Llevaba un traje sastre negro impecable, proyectando una autoridad inquietante. Y no venía sola, 2 guardaespaldas enormes la seguían de cerca, inexpresivos como estatuas. Y tía Lan, murmuré, sin creer lo que veía. ¿Por qué? ¿Por qué ella? Mi papá, parado junto a mí, se quedó rígido como piedra. Sus manos se cerraron en puños, las venas marcándose con fuerza. No dijo nada, pero yo podía sentir la tormenta que le explotaba por dentro. Sorpresa, rabia, traición. El enemigo que nunca imaginamos estaba tan cerca que lo habíamos dejado entrar a nuestra casa. Tía Lan y los guardaespaldas caminaron hacia la iglesia. Yo ajusté el visor, tratando de ver por las viejas ventanas de vidrio de colores. La luz del atardecer era tan tenue que apenas lograba distinguir las siluetas, pero allí estaban, Kan y tía Lan frente a frente. Hablaban, y yo deseaba poder escuchar cada palabra. ¿Qué verdad se estaba revelando ahí dentro? ¿Qué papel jugaba realmente mi tía en todo esto? Mi papá levantó su radio, la voz ronca. A todas las unidades, atención. El objetivo cambió. La persona que llegó es una mujer, posiblemente una aliada de alto nivel. Mantengan sus posiciones. Nadie actúe sin mi orden. Dentro de la iglesia, la conversación entre las 2 mujeres se volvió tensa. Aún sorprendida, Kan se mantuvo firme. Buenas tardes, señora Lan, saludó, con un tono helado. Pensé que quien vendría sería su jefe. Tía Lan sonrió. Una sonrisa que jamás le había visto, elegante, seductora, y peligrosísima. Mi jefe está ocupado con asuntos más importantes. Esto es algo menor. Yo puedo encargarme. ¿Dónde está el cuaderno? Kan levantó el maletín. Está aquí. Pero antes de dárselo, quiero saber una cosa, ¿por qué usted? Usted es la hermana de la señora Lan. ¿Por qué traicionar a su propia familia? La sonrisa de tía Lan desapareció, reemplazada por un gesto torcido de odio acumulado. ¿Hermana? Escupió. No vuelvas a llamarla así. Esa mujer me lo arrebató todo. Kan frunció el ceño. ¿Le quitó todo? Sí. Soltó mi tía, la voz quebrada por tanta rabia contenida. Todos siempre pensaron que ella era perfecta, inteligente, bonita, dulce. Y yo solo fui su sombra. Mis padres la adoraban, los maestros la elogiaban, y hasta el hombre que yo amaba solo me veía como un reemplazo barato. Kan abrió los ojos, sorprendida. ¿Del hombre al que usted amaba era, el señor Nam? Sí. Casi gritó tía Lan. Yo lo amé primero. Yo estuve con él primero. Pero ella llegó, y él se olvidó de mí. Solo la veía a ella. Se casó con ella. Y yo solo pude ver cómo me robaban la felicidad en mi propia cara. Yo la odié. La odié con todo mi ser. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Tía Lan no solo odiaba a mi mamá, sino que también me odiaba a mí. La odio a ella, y también a su hija. Esa niña nació para recibir el amor que debía ser mío. Su voz sonaba a veneno puro. Desde lo alto del cerro, escuchaba todo a través del dispositivo que mi papá sostenía. Mi cuerpo entero temblaba. La verdad era demasiado cruel. Un rencor ciego por un amor no correspondido había convertido a la tía que yo siempre quise, en un monstruo. Entonces, ¿todo esto? Tartamudeó Kan, incapaz de creerlo. Todas las cosas fueron obra mía, gritó tía Lan entre carcajadas rotas. Yo me acerqué al jefe, el enemigo de Tianmin, al que tu madre investigaba. Yo fui quien la traicionó, quien entregó la información para que la eliminaran. Yo misma me deshice de ese estorbo. Pensé que,
Cuando ella muriera, Nam regresaría conmigo, pero no. Se hundió en su tristeza, y luego buscó consuelo en otra mujer, esa tal NGC Tran. Él jamás sería mío. Can abrió los ojos de par en par, horrorizada, mientras mi tía seguía escupiendo confesiones. El plan de Dewey y Tran también fue mío. Yo jalé los hilos. Yo quise destruirlo todo. Quise que la hija de mi hermana sintiera lo mismo que yo, traición, abandono, dolor. Quise ver caer a la familia Pan, y cuando todo estuviera en ruinas, yo sería la única que quedaría al lado de Nam. Yo me quedaría con lo que siempre debió ser mío. Las palabras de tía Lan eran una sentencia condenatoria contra ella misma. Sus pecados salían a la luz junto con el estado podrido de su alma. Ahora ya lo entiendes, ¿verdad? Y dijo, recuperando la calma mientras apuntaba su pistola a Can. Dame el cuaderno, y te prometo una muerte rápida. Pero Can no se movió. La miró con una mezcla de lástima y desprecio. Tía, usted ya perdió, respondió con voz fría. Perdió el día que dejó que el odio le nublara la razón. ¿Qué dijiste?, rugió tía Lan. ¿De verdad cree que el jefe la valora? Se burló Can. Para él no es más que una ficha desechable. La usó para eliminar a Trin Lan, para sembrar caos en Tianmin, y ahora que usted ya no sirve, ¿qué cree que hará con alguien que conoce tantos secretos? Apenas terminó de hablar, una sombra apareció detrás de tía Lan. Un hombre de traje gris, postura impecable y rostro demasiado familiar. Era el tío Lon. El verdadero jefe. Muy bien dicho, niña, murmuró él, con una voz grave y helada. Una ficha desechable debe saber su lugar. Tía Lan se giró sobresaltada, el rostro blanco como papel. Señor, ¿qué hace aquí? El tío Lon no respondió. Solo levantó su arma, apuntándole directamente al pecho. Has visto demasiado, Lan. Gracias por ayudarme a recuperar el cuaderno. Oban. El disparo retumbó dentro de la iglesia como un trueno. Tía Lan cayó al suelo, los ojos abiertos de par en par, llenos de incredulidad. La sangre empezó a derramarse, manchando las viejas losas de mármol. Yo, desde el cerro, vi todo a través del visor. Las piernas se me aflojaron. Mi propia tía, muerta por el hombre al que había servido con devoción ciega. Su castigo llegó en un solo instante, brutal e irreversible. El tío Lon dio unos pasos para tomar el maletín de las manos de Can. Pero justo cuando estaba a punto de tocarlo, algo inesperado ocurrió. En sus últimos segundos de vida, tía Lan, con la poca fuerza que le quedaba, sacó una pequeña granada de su bolsillo y la lanzó hacia Lon. Morimos juntos. Todo pasó demasiado rápido. Can reaccionó al instante, empujando al tío Lon y tirándose al suelo. Pero, ¿qué pasaría con Lan y con el cuaderno? ¿Sobrevivirían a la explosión que se acercaba? Agáchense, rugió mi papá a través del intercomunicador justo antes de que un estallido estremeciera todo el cerro. Los ventanales de la iglesia estallaron en 1000 pedazos y una nube de humo y polvo se levantó desde el interior. Mi corazón se detuvo por un instante. Can, con el cuaderno. Ataque, ordenó mi papá. En segundos, la policía especial rodeó la iglesia desde todos los lados. Yo no podía esperar más. Ignorando la advertencia de mi papá, bajé corriendo el cerro hacia el caos. Al entrar, el humo todavía era espeso y el olor a pólvora llenaba el aire. La escena era aterradora, Lan yacía inmóvil, su cuerpo destrozado. Cerca de ella, el tío Lon también estaba en el suelo, su sangre manchando los escombros, un fragmento de la granada incrustado en su pecho. Sus ojos, abiertos y desorbitados, miraban al techo que ahora estaba parcialmente derrumbado. El imperio criminal del tío Lon había terminado, víctima de su propia codicia y paranoia. Pero Can, grité, mirando alrededor, desesperado. Aquí estoy, una voz débil respondió desde debajo de los escombros de los bancos. Varios policías corrieron y levantaron las vigas pesadas. Can estaba allí, cubierta de polvo, con una pierna atrapada bajo un travesaño y sangrando profusamente, pero aún sostenía firmemente el maletín negro. A pesar de las heridas,
No soltaba la evidencia más importante de todas. Can, ¿estás bien? Me arrodillé junto a ella, las lágrimas cayendo por mis mejillas. Sonrió débilmente, cansada pero satisfecha. Estoy bien, ya ganamos, murmuró antes de perder el conocimiento. La ambulancia llegó rápido, sacando a Can de entre los escombros y llevándola al hospital. Yo tomé el maletín de sus manos, sintiendo el peso de la justicia y del sacrificio. La batalla había terminado, el tío Lon y la traidora habían pagado sus crímenes. La red criminal quedó destruida y el cuaderno sirvió como evidencia clave. Numerosos funcionarios y cómplices fueron arrestados, provocando un verdadero terremoto en los ámbitos político y empresarial. Un año después, los rayos del sol entraban por la ventana de la oficina principal de la corporación Tierra Ming. Yo observaba el tráfico apresurado abajo, con una sensación de paz que me llenaba por completo. Había sido un año lleno de retos. Tras la caída del tío Lon, mi papá regresó formalmente para ayudarme a conducir la corporación a través de la tormenta. Llevamos a cabo una reestructuración total, eliminando elementos corruptos y reconstruyendo la empresa sobre bases de transparencia e integridad. Can, después de meses de tratamiento y fisioterapia, se recuperó milagrosamente. Aunque quedó con una cicatriz en la pierna, esta se convirtió en símbolo de su valentía. Fue nombrada vicepresidenta permanente, convirtiéndose en mi brazo derecho más confiable. Nuestra relación ya no era solo de aliados, éramos confidentes, compañeras que habían compartido vida y muerte juntas. El caso de la familia de Damián también se revisó. Con las nuevas pruebas que salieron a la luz, se demostró que ellos solo habían sido peones en un plan mucho más grande. El tribunal redujo la condena para los padres de Damián. Y Damián, después de su tiempo en rehabilitación, se fue de la ciudad y comenzó una vida nueva en un pueblo lejano, dejando atrás todas sus ambiciones irracionales. Hoy es el 3er aniversario del fallecimiento de mi madre, y mi papá, Can y yo fuimos a visitar su tumba. Está en una colina ventosa con vista al mar. Dejamos un ramo de lirios blancos, sus flores favoritas. Encendí un incienso y hablé en silencio con ella. Mamá, ¿ves? La justicia se ha hecho. Ahora puedes descansar en paz. No te decepcioné. Mi papá se acercó y puso su brazo sobre mi hombro. No dijo nada, pero sentí su calidez y orgullo. Can también dejó un ramo de crisantemos blancos en la tumba de su padre, quien finalmente fue reivindicado y recuperó su honor. 2 héroes silenciosos que al fin podían sonreír en el más allá. Cuando nos preparábamos para irnos, un auto familiar llegó. El tío Hugo, el abogado veterano, bajó del coche. No venía solo, a su lado estaba un hombre alto, con uniforme de policía, rostro firme y serio. Lo reconocí, era Héctor, el que había dirigido el operativo en la iglesia aquel año. Hola, presidenta, saludó con una sonrisa amable, muy diferente de su habitual seriedad. Vine a encender un incienso por los que nos precedieron. Héctor había estado investigando durante años, recogiendo pruebas sobre mi madre y el padre de Can, y había coordinado todo con mi papá en el plan de Suiza. Hablamos un rato sobre el trabajo y planes futuros. Me contó que pronto lo transferirían a Ciudad de México con un ascenso. Entonces nos volveremos a ver, dijo mi papá, mirando hacia mí con un brillo especial en los ojos. Solo sonreí, sintiendo un calor extraño y reconfortante en el corazón. Mi vida había pasado por una tormenta que me había arrebatado mucho, pero también me había dado cosas valiosas, la familia unida, amigos verdaderos y quizás un nuevo comienzo en el amor. Miré al vasto mar, donde las olas seguían rompiendo incansables en la orilla. Las tempestades pasan, los huracanes se disipan, y después de todo, el cielo vuelve a estar despejado. Mi batalla había terminado, pero un nuevo viaje, un capítulo brillante y feliz, apenas comenzaba.